Continuando con el contenido programático de la unidad curricular Morfofisiología 3, específicamente de la unidad de endocrino reproductor, vamos a continuar explicando los aspectos anatómicos más importantes del aparato reproductor masculino. Anatómicamente está dividido en dos partes: un polo genital interno y un polo genital externo, representado por los genitales externos, en este caso la bolsa escrotal y el pene. El polo genital interno no es más que la glándula próstata y las glándulas anexas, vesículas seminales, y la porción interna del conducto deferente como parte de la vía espermática. Estas estructuras anatómicas están en relación igualmente con otras vísceras que forman parte del eje visceral pélvico, como es la vejiga urinaria y el recto pelviano. Entonces, a continuación les vamos a mostrar los detalles anatómicos en el modelado que hemos escogido para tal fin. Esta es una sección medio sagital de un modelado de pelvis masculina, donde podemos observar el polo genital interno masculino y los genitales externos. El polo genital interno está representado por la glándula prostática, la vesícula seminal y el segmento interno del conducto deferente como parte de la vía espermática, mientras que el polo genital externo está representado por la bolsa escrotal y el pene, que tiene tres porciones: una raíz que está en la celda perineal superficial, un cuerpo y una parte anterior o distal que recibe el nombre de glande del pene. Luego vamos a observar cómo está formado el pene por dentro, es decir, las estructuras que lo conforman. Para observar las vísceras pélvicas tenemos que recordar un espacio que recibe el nombre de espacio pelvis subperitoneal, que es donde están localizadas los diferentes elementos del eje visceral pélvico. Así tenemos en el eje visceral pélvico masculino la presencia de la vejiga urinaria, la próstata y el recto pelviano. Recuerden que están recubiertas parcialmente por peritoneo, que ustedes van a estudiar más adelante, que es una membrana serosa de origen mesotelial que recubre por dentro la cavidad abdominal pélvica y las vísceras intraabdominales. Así se describen fondos de saco o recesos peritoneales en la excavación pelviana. El receso entre el recto y la vejiga, que recibe el nombre de vésico rectal, y luego tenemos los recesos laterales, donde van a ver algunos elementos que nos vemos en este modelado. En la glándula prostática se puede observar un conducto en el interior de la glándula, conducto que atraviesa la glándula, que recibe el nombre de uretra. La uretra, que comienza en la vejiga, atraviesa la próstata y atraviesa otros planos que les voy a mostrar a continuación. Aquí en el interior de la próstata también estamos viendo un conducto que recibe el nombre de conducto eyaculador, que es una continuación del conducto deferente o de la unión del conducto deferente con las vesículas seminales. En esta parte del modelado podemos ver un plano muscular. Ese plano muscular no es más que el periné masculino. Aquí podemos observar la diferencia fundamental que les dije al principio. El periné masculino es completamente muscular, es decir, no está separado por ninguna de las estructuras viscerales, como en el caso femenino, que está atravesado por el conducto vaginal y por la uretra. En este caso, el periné masculino está representado igualmente por tres planos musculares: un plano profundo, que recibe el nombre de diafragma pelviano; un plano medio, que recibe el nombre de diafragma urogenital; y un plano superficial, que recibe el nombre de
perineo superficial, en este caso constituido por los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjoso, que son músculos que rodean la raíz del pene. El perineo masculino está formado igualmente por un perineo anterior y un perineo posterior. El perineo anterior está constituido por 3 planos musculares. Así tenemos el diafragma urogenital, que no es más que un músculo que recibe el nombre de transverso profundo. En el plano superficial tenemos los músculos isquiocavernoso y bulbo esponjoso, que son músculos que rodean a la raíz del pene, es decir, a las raíces del cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, que están incluidos en un espacio que recibe el nombre de celda perineal superficial. El plano profundo, tanto en el perineo posterior como en el anterior, es este músculo que se ve acá, que recibe el nombre de diafragma pelviano. Y en el perineo posterior tenemos otro músculo superficial que recibe el nombre de esfínter externo del ano. En esta imagen podemos observar cómo está formado o cuál es la estructura peniana. El pene tiene 3 formaciones eréctiles, 2 formaciones en la parte superior que reciben el nombre de cuerpos cavernosos y una estructura eréctil en la parte inferior de naturaleza más laxa que recibe el nombre de cuerpo esponjoso y que se prolonga hacia adelante para formar el glande del pene. Este conducto que vemos acá es la uretra peniana y vemos cómo se dilata en la parte distal para formar una pequeña excavación que recibe el nombre de fosita navicular y finalmente forma el meato urinario, que es el orificio de salida o el orificio final de la uretra peniana. Esta uretra peniana la uretra masculina tiene varias porciones. Una porción inicial que se las mostré ya al principio, que es la porción prostática, una porción membranosa, que es cuando la uretra atraviesa este músculo que recibe el nombre de diafragma urogenital. Esa porción de la uretra recibe el nombre de uretra membranosa y luego se acoda hacia adelante para localizarse en el interior de la raíz del cuerpo esponjoso. Esa uretra o esa porción de la uretra recibe el nombre de uretra esponjosa y finalmente la que les acabo de mostrar, que es la uretra peniana. Acá vemos entonces el interior de la bolsa escrotal, que no es más que la gónada masculina, en este caso el testículo, y acá vemos en su parte superior el epidídimo, que es la estructura que da origen a las vías espermáticas, como es el caso de el conducto deferente, que está contenido en este cordón que recibe el nombre de cordón espermático. Otros elementos que podemos observar en este modelado de pelvis masculina son el uréter descendiendo desde el riñón hacia la excavación pélvica, donde va a llegar a la vejiga, los vasos ilíacos externos y los vasos ilíacos internos, que habitualmente se les llama los vasos hipogástricos. Igualmente vemos una estructura vascular que no son otra cosa que los vasos espermáticos que vienen desde la región de la arteria de la aorta abdominal para dar irrigación al testículo y al epidídimo. Un recorrido por la anatomía normal de los órganos reproductores masculinos. Hemos visto el espacio pelvis subperitoneal, donde está contenido el polo genital interno, así como la vejiga y el recto pélvico, y hemos visto también los genitales externos, sus relaciones y su estructura, la estructura del pene, el escroto. Ya al concluir esta clase de morfofisiología, esta clase virtual, les recomiendo la consulta bibliográfica, específicamente la consulta de tratados de anatomía y de atlas de anatomía humana. Asimismo, les invito a seguir participando en el plan Universidad en Casa. Muchísimas gracias.